Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día domingo que nos regala el Señor. ¿Saben qué día es hoy, verdad? Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor. Así es que los que puedan ir a misa y después, con más calma, meditar la palabra del Señor. Porque hoy es un anuncio de lo que va a pasar el próximo viernes. Nos está adelantando un poquito para reflexionar un poquito más y pensar más en ese Viernes Santo que primeramente Dios tendremos la oportunidad de vivirlo una vez más en nuestro corazón. Así que mis hermanos, pues pidamos al Señor su bendición y darle gracias por este hermoso día domingo que nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por perseverar, por estar siempre acompañándonos en compartir este alimento espiritual que todos necesitamos. El Señor es grande y en este tiempo de Cuaresma nos sigue hablando, nos sigue motivando, nos está mostrando el camino a seguir, qué debemos dejar, qué debemos seguir, qué hacer o qué no hacer. Así que mis hermanos, gracias por estar siempre pues presentes. Y recuerden, denle like para que más personas lo puedan mirar. Y así también junto con nosotros podamos alabar y bendecir al Señor y darle gracias por este alimento espiritual que nos da. Y así que siga aumentando nuestra fe. Así es que vamos a compartir su palabra en San Mateo 27, del 11 al 54, en este hermoso día domingo. Y dice así: Jesús comparece ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces de- un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la gente, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese hombre porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles a cuál de los dos quieren que les suelte, ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo.
y les dijo: ustedes responderán por su sangre, y yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. El camino de la cruz. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: ¿ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabataní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo y en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso.
Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Lo que Caifás había dicho. Jesús, ¿qué pasó? Fue apresado y lo llevaron ante Pilato. Así es que ahí lo interrogaban y Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú eres el que lo dice. No le dijo sí ni no, pero con esa palabra ya le estaba diciendo que sí, ¿verdad? O sea que al buen entendedor, pocas palabras. Así que entonces, pero él se sorprendía porque pues lo acusaban siendo un hombre inocente, ¿verdad? Entonces el gobernador se, sor- se sorprendió mucho, ¿verdad? Y en ese tiempo, el gobernador soltaba a una persona, a un preso, a un condenado que estaba en la cárcel por motivo de la Pascua. Y entonces, ¿qué les dijo? Dice, de- eh, cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que lo habían entregado a Jesús por envidia. Entonces, o sea, Pilato quería soltarlo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta cómo él en su corazón sabía y sabía que estaba seguro que a Jesús lo habían entregado. ¿Por qué? Por envidia. ¿Qué compartíamos ayer el día sábado, mis hermanos? Que la envidia mata, ¿verdad? Y puede hacer que perdamos hasta la vida. No esta de aquí de la tierra. La verdadera vida allá con Cristo. Que esta, bien o mal, no la echamos. ¿O no? Claro, con la fuerza del Señor, que Él es el que nos mantiene vivos aquí en la tierra. Pero la verdadera vida es allá con Jesús. Y esa es la que debemos cuidar porque a Jesús lo entregaron por envidia. Entonces la envidia puede hacer perder todo. ¿Ah? Pero, ¿qué decía? ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Aunque les estaba diciendo, el Cristo era aquel que estaba anunciado en las escrituras que habían anunciado los profetas. O sea que, entonces, ¿cómo es que eran los que llevaban a cabo la ley de Dios, pero no creían en la palabra de Dios? Porque si hubiesen creído en las escrituras que hablaban del Hijo de Dios, o sea, del Cristo, que estaba anunciado ya en Isaías, en Moisés. Entonces, nos damos cuenta que aunque estudiaban la ley, no la creían. ¿Ya? Entonces, pero los jefes del... ¿Pero qué pasó? Dice, mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese hombre, porque es un santo. Y anoche tuve un sueño terrible por su causa.
Entonces, mientras esta mujer hablaba de que Jesús era un santo y que no se metiera con él, o sea, que no lo fuera a condenar él, ¿verdad? ¿Qué hacían los jefes de los judíos? Persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Por eso cuando salió de vuelta a Pilato y les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos contestaron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Y todos contestaron, crucifícalo. Pilato insistió, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza, que sea crucificado. Entonces, al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo. Aquí, mis hermanos, nos damos cuenta de muchas cosas. Cómo las autoridades judías, los que llevaban a cabo la ley de Dios, que eran los 10 mandamientos, estaban poniendo en contra de Jesús a todo el pueblo. Pero también, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tanta gente que había mirado los milagros de Jesús, había escuchado los prodigios que Jesús hacía, o tanta gente de aquella, porque era tal el gentío, que nos damos cuenta que apenas había pasado el domingo cuando su entrada triunfante, cuando le tendían las palmas en el camino, y que decían, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces quiere decir que nomás vivían el momento que vivían y al ratito se les olvidaba eso y vivían el otro momento que fuera. Como unos días antes alababan a Jesús diciéndole, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al otro, a los poco tiempo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, no podemos entender cómo es que el pueblo cambiaba de momento, como el día nublado o con sol. Así, de un momento a otro, se metió el sol, ya no hay luz. Mis hermanos, eso tendríamos que reflexionar nosotros en nuestra vida. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos así? Un día en tiempo de lluvia, que de un momento se nubló, cayó un tormentón, se llevó casas, arrastró todo, y el ratito ya está el sol de vuelta. Y no pasó nada, ya hay luz. No, mis hermanos. Con nuestras acciones podemos hacer muchas cosas malas que también nosotros seríamos esos que gritan, crucifícalo. Nuestras acciones serían la de ese pueblo que no supo apreciar la presencia viva de Jesús. Entonces nosotros tengamos cuidado de no ser en momentos alguien que acusa a ese Jesús que se encuentra en cada uno de nosotros. El Señor cuando dice en su palabra, lo que le hagas a uno de estos mis pequeños, me lo haces a mí. Quiere decir que Él está en cada uno de nosotros. Y si nosotros hacemos cosas indebidas para perjudicar a alguien, estamos acusando al mismo Jesús. Y nuestras acciones están diciendo, crucifícalo. Porque va a haber personas como Pilato. ¿Qué mandó traer? Pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre.
yo no tengo la culpa. O sea, si él era el gobernador, pudo haber dicho que quede libre, yo no lo quiero matar. Pero le tuvo miedo al pueblo. Aquí nos hace recordar a alguien también que pudo haber salvado de Juan el Bautista, pero por lo que le había dicho delante de los amigos a aquella mujer que pidiera lo que quisiera, tuvo que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Y aquí este hombre, por el gentío que había y porque le gritaban que lo crucificara, mejor se lavó las manos y dice, yo no tengo la culpa. Pero lo más terrible, miren, y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea que la sangre de Cristo que cayera sobre ellos, no estaban, no sabían ni lo que estaban diciendo. Porque la culpa de su muerte estaba cayendo sobre ellos. Ni siquiera pensaron lo que estaban diciendo. Ni siquiera sabían la magnitud de lo que estaban pidiendo para ellos y para sus hijos. Dios mío, cuánta incredulidad. Y todo por causa de los jefes judíos, que envolvieron al pueblo y lo hicieron caer en esa falta tan grande que les podría costar la vida allá con Jesús. Entonces me imagino ahorita toda esa gente que anda engañando a los católicos y que se los llevan a otras sectas, los convencen con labias, con espantos, con amenazas, y dejan a Jesús y se van a otras sectas. Y luego ellos, ¿qué dicen de la madre de Jesús? ¿Qué dicen de Jesús? Algunos se van a esa secta donde para ellos Jesús no es más que un profeta y que no es Dios. Esos judíos aún están presentes cuando hacen que la gente se vuelva en contra de Jesús. Y cada uno de nosotros los conocemos, quiénes son. Todo aquel que voltea a la gente en contra de la religión católica, que es la iglesia de Jesucristo, son esos judíos que están volteando al pueblo para que le grite a Jesús que lo crucifiquen. Mis hermanos, no se acaban esos judíos que hacen que el pueblo de Dios, aquel pueblo que alababa al Señor en la entrada de las palmas, el domingo de Ramos, después todos gritaban, crucifícalo. Ese es el trabajo que están haciendo todos aquellos que están llevándose a personas católicas a sus sectas. ¿O no? Sí, porque todo aquel que hace que otra persona reniegue de su religión, la que sí lleva a la salvación, son esos judíos que voltearon al pueblo para que escogieran a un ladrón en vez del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Pilato soltó a Barrabás y a Jesús se los dio para que fuera crucificado. Entonces, en el camino hacia la cruz, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los soldados romanos, ¿qué hicieron con él? Se lo llevaron al patio del palacio. Ahí se burlaron de él, le quitaron su ropa, le pusieron una capa de soldado y le pusieron una corona de espinas.
y le pegaban en la cabeza, lo escupían. ¿Cuánto le hicieron? Mucho. Se burlaron. Así es que, pero sí, una cosa sí hicieron correcta. ¿Y saben cuál es? Cuando ¿saben qué hicieron correcto? Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Porque de verdad era el rey de los judíos. Y no solamente de los judíos, sino de todos nosotros. Ahí estaban llevando a cabo lo que era Jesús, el rey de los judíos, que era el Salvador de todo el pueblo de Dios. Y cuando fue crucificado, ¿qué pusieron arriba de su cabeza? Pusieron un letrero con el motivo de su condena en el que se leía, este es Jesús, el rey de los judíos. Lo que decían los soldados cuando se burlaban de él, aquí se los hizo presente el que mandó escribir ese nombre. El rey Jesús, el rey de los judíos. Así es que ahí fue algo que el sufrimiento de Jesús, el que nos trae la salvación, tardó hasta las 3 de la tarde. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabataní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Y los otros le decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Recordemos que esa frase de Eloí, Eloí, lama sabataní, que es un salmo del que Jesús estaba pronunciando. Pero ahí ellos confundieron y pensaron que estaba llamando a Elías. Y él expiró. Pero ¿qué pasó cuando Jesús murió? En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando lo reconocieron, demasiado tarde como para salvarle la vida. Aunque Jesús a eso había venido al mundo, a dar su vida por el rescate de todos miserables pecadores. Pero con él se ensañaron con tanta crueldad, con tanto dolor, con tantas ofensas,
Y nosotros, mis hermanos, cada vez que hacemos un pecado, somos aquellos que martirizaron a Jesús y que se burlaban de él. Y somos aquellos que le pegan a los clavos cada vez que lo ofendemos, ofendiendo a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Mis hermanos, nosotros tenemos que vivir como Dios manda, llevar a cabo el último mandamiento que Jesús dejó. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y de esa forma no seremos aquellos soldados que martirizaron y se burlaron de Jesús. No seremos aquellos que gritaban, crucifícalo. Cuando nosotros con nuestra propia vida podamos vivir como verdaderos hijos de Dios, amando, respetando, perdonando, siendo compasivos con los demás. El Señor, todo lo que padeció, y solamente por amor a ti, a mí y a todos. Y eso lo sabemos apreciar, lo valoramos, lo guardamos, lo vivimos en nuestra vida. Somos ingratos porque no sabemos agradecerle. No sabemos darle las gracias porque Él murió por nosotros en la cruz. Voluntariamente dio su vida para salvarnos a nosotros y que tengamos vida. Valoremos ese gesto de vida que la dio por nosotros. Vivamos agradecidos con Dios. Démosle gracia a cada momento. Que nuestro corazón se llene de esa alegría y que nuestros labios no dejen de alabarlo, de bendecirle, de darle gracias. Porque es el Señor de nuestras vidas, el que tuvo tanto amor que Él fue hasta la cruz sin protestar, sin renegar. Mis hermanos, este día domingo de Ramos nos comparten estas lecturas para poder reaccionar y preparar nuestro corazón para este Viernes Santo, en la cual podamos vivir realmente ese día con amor, con respeto, con veneración al único Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, el que por todos nosotros aceptó morir en la cruz. Que podamos meditar estos días y podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Y a nosotros nos das la oportunidad de poder llenar nuestro corazón de tu presencia, de tu amor, Señor Jesús, de tus palabras y poder vivir como tú quieres. Vivir todo aquello que por amor nos dejaste. Señor, gracias por tu presencia, porque tú estás en la palabra viva, que tú nos hablas a diario y a cada momento. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y pedimos tu bendición para poder seguir caminando, Señor, y estar en tu presencia. Pedimos tu bendición y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.